Tendí unos minutitos, gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Por favor, acompáñenme a pedirle a Dios dirección, a pedirle a Dios su palabra, a pedirle a nuestro Dios que Él nos dirija en este tiempo. Queremos escuchar de Él y hay hambre para escuchar de Él. Por favor, acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias. Gracias, mi Señor, por tu palabra que nos has permitido venir a estudiar, Señor. Gracias porque hay la oportunidad, Señor, de nuestras vidas, del día de hoy, Señor, de estar vivos. Y tenemos un verdadero privilegio, Señor, de sentarnos a escudriñar tus escrituras, porque es justo eso lo que venimos a hacer, Señor, estudiar tu palabra. Necesitamos, Dios, que tú nos hables. Por favor, háblanos, dirígenos en este tiempo, Señor, y que podamos, Dios, aprovechar cada segundo de lo que tú has dejado para nosotros en este tiempo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar en este primer, primera actividad que les dejamos en casa. Recuerdan que les dejamos ahí estudiar el el primer libro de Samuel, capítulo 17. Algunos ya lo han leído antes, ¿verdad? Es una historia conocida, pero que yo creo que cada uno que podemos leerla, le sacamos todo el provecho y es como que, wow. Yo cada vez que me vuelvo a sentar a escuchar y a leer primer libro de Samuel 17, lo disfruto y Dios me habla de una forma distinta. Pero antes de ir a esa parte, quiero compartir con ustedes un tema fundamental en la Biblia. Dentro del liderazgo, ya se ve mi pantalla, mi presentación, ya, ¿verdad? Dentro del liderazgo hay un concepto muy importante que tenemos que considerar. Dentro del liderazgo, algo que Dios nos ha demandado, yo lo mencionaba con ustedes la clase anterior, les decía que algo que dice Juan y que ha latido mucho en mi corazón en este tiempo, lo que dice Juan 15 acerca pues de llevar más fruto, es que dice la Biblia que Él nos limpia para dar más fruto. No es como que Dios nos limpia para sentarnos. Dios no nos limpia para que nos sentemos. Y entonces de repente en el liderazgo puede pasar que nosotros terminamos volteando al banquillo y nos sentamos a volvernos supervisores de los que están haciendo la chamba. Y no deberíamos. Si Dios ya me permitió formar discípulos, que es la gran comisión, mi chamba es seguir formando más discípulos. Es que la gran comisión no ha cambiado. La Gran Comisión sigue siendo exactamente la misma. Desde que Mateo lo redactó y escribió lo que por inspiración del Espíritu Santo le fue dado y que por instrucción de Dios le fue dado, no cambia, sigue vigente. Ir y hacer discípulos. Predica el Evangelio, ir y hacer discípulos. La misión central de cada iglesia, de cada congregación, debe ser esa. No existe otra misión. Por ejemplo, Dios nos da a cada iglesia una visión distinta. Cuando lleguen a eclesiología, en eclesiología les van a mostrar un poco la parte de la visión y la misión de las iglesias. Es una sola iglesia refiriéndome a congregaciones. ¿Me voy a entender? Sí, ¿verdad? A las congregaciones. Cada congregación, cada iglesia tiene que tener una visión de parte de Dios, en lo que Dios los va a dirigir y cómo van a avanzar en Dios. Pero hay una misión central en la iglesia a nivel mundial, que es una misión que no está mutada, que no transforma, que no cambia. Es exactamente la misma. Id y haced discípulos. Predica el evangelio y forma discípulos. Ya predicaste el evangelio, ya formaste discípulos, vuelta a la esquina y es la misma. Vuelves a hacerlo y vuelves a la siguiente esquina y es la misma. Y de repente, muchas veces en el liderazgo, algo que sucede es que nos vamos y nos sentamos en el banquillo del supervisor y empezamos solamente a supervisar y dejamos de hacer lo que dice Juan 15, en donde dice, vas a dar más fruto. Qué hermoso es que Dios nos diga, y te voy a seguir limpiando para que des más fruto.
Señor, ya di fruto, vas a ir a dar más fruto. Señor, ya di más fruto, vas a ir y vas a dar más fruto. Es que no cambia y sigue siendo exactamente lo mismo que hoy leemos y que vamos a leer en 10 años, porque su palabra no cambia. La instrucción de Dios es exactamente la misma. La instrucción que le dio a los 12, a Mateo, Marcos, a Marcos, no, perdón, a Mateo, a Juan, a Pedro, todos los que estaban ahí, los 12 que estaban sentados con él, la instrucción fue esa. Los voy a limpiar para ir y dar fruto. Y los voy a volver a limpiar para ir a dar fruto. Y la gran comisión es esta. Desde el tiempo de los primeros discípulos de Jesús en la tierra hasta nuestra actualidad ha sido lo mismo. Lo mismo. Por eso es que tenemos que empezar a realizarlo. Hay un versículo que habla de los 70. Cuando manda a los 70, búsquenlo en los evangelios, léanlo, y dice que envía a 70 de dos en dos. No solamente manda a los discípulos de dos en dos, manda a un grupo de 70 hombres a sanar, a libertar. Y cuando regresan los 70, vean lo que dice. Cuando regresan estos hombres, dice algo muy interesante. Regresaron con gozo y le decían a Jesús, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y para mí es algo maravilloso que alguien como discípulo se forme y Dios lo lleve a hacer eso. Cuando Dios use a ese hombre, esa mujer, va a regresar exactamente así, con gozo. Y le va a decir a Dios, Señor, tenía cáncer y se sanó, en tu nombre se sanó. Eso va a provocar que ese hombre siga haciéndolo y forme más discípulos. No se trata de irnos al banquillo. En el momento que nos vamos al banquillo, sucede algo de terror. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Quiero pedirles que me ayuden a leer con mucho cuidado y con mucho entendimiento lo que dice primer libro de Samuel 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, la instrucción de Dios hacia el rey Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Le dice, vas a destrozar todo. Por supuesto, esto solamente es una referencia espiritual para nuestras vidas, pero quiero que veamos la historia. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos y apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Saúl, vas a matar a todos, vas a destruir a todos. ¿En qué momento el rey Saúl se tomó la atribución de dejar vivo al rey Agag de Amalek? Porque si Dios le dio una instrucción clara a Saúl, le dijo, vas a hacer esto, puntual, con estas instrucciones claras, ¿en qué momento Saúl toma atribuciones personales para decir, mira, voy a matar a todos, pero al rey no lo vamos a matar, no le vamos a hacer nada? Sigan con la lectura. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. De verdad, hasta da como coraje o risa o no sé qué. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor
de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, híjole, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este versículo es de terror. Saúl era el primer rey de Israel. Dios lo levantó. Saúl profetizaba. Era un hombre ungido por Dios. ¿Y en qué momento un hombre puede desobedecer de tal forma a Dios que Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl? Que en lugar de ser orgullo para Dios, que en lugar de ser alguien que provoquemos en Dios orgullo, como ese sentido de papá decir, ah, ese es mi hijo, claro, pues es mi chavo, o es mi hija, ellos son mis hijos. Voltea al padre y dice, la verdad es que me pesa ser su papá. Y dice la Biblia, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿por qué balido de ovejas? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Aparte, Saúl pensaba que sí lo había hecho bien. O sea, él pensaba, creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. No hay persona tan complicada de cambiar que aquella persona que aún haciendo lo malo piensa que está bien. Porque hay personas que pueden hacer lo malo y decir, hoy creo que está mal, y esos tienen una oportunidad más rápida de poder ser transformados. Pero hay personas que aún haciendo lo malo piensan que están bien. Es difícil cambiar a una persona de esa forma. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Como que Saúl esperaba felicitaciones, aplausos o no sé qué cosa. Y aparte, la instrucción no había sido para el pueblo. La instrucción había sido para él. Él era el rey. Y dice, aquí en ese versículo dice, ah, pues el pueblo los perdonó, ya pues se los trajeron. ¿Y dónde estaba el rey? 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame a declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Seguía con lo mismo. Ese Saúl de verdad ya se había desconectado. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Le faltó carácter.
Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Por qué nunca se arrepintió Saúl? ¿Por qué Saúl en lugar de decirle a Samuel, tienes razón, y en ese momento se fue a pedirle perdón a Dios? Dice, bueno, pues ya, pues yo ya la regué, pues ya vete, vamos a adorar a Dios. No había arrepentimiento en su corazón. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hay algo muy importante en la Biblia que se llama principio de sustitución. Y existe en la Biblia principio de sustitución. Podemos ser sustituidos. Si nosotros no ejecutamos las cosas tal cual se nos han indicado, hay un principio de sustitución. Dios puede poner a alguien, proveerse de alguien para poner en el lugar que nos iba a poner a nosotros o para hacer y ejecutar lo que Dios nos iba a poner a nosotros si nosotros no lo hacemos como Dios lo ha indicado. Y dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¡Ay, qué feo! Imagínense que te digan, yo creo que ahí el corazón ya debe de estar, pero destrozado. Alguien mejor que tú. ¿Cómo se lo dice Samuel? Y Dios ya le ha dado el reino de Israel a alguien mejor que tú. No, yo creo que eso a más de uno nos daría durísimo en el corazón. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Lo único que le importaba era la opinión de los demás. Ven para que adores conmigo con los ancianos, para que no vayan a decir los ancianos que pues yo lo hice mal. Y, ¿no? Lo único que le importaba era la opinión del pueblo. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, pues sí, ya lo habían perdonado. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Le enseñó cómo se hacían las cosas. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y no es que ese arrepentimiento hable como de, ay, la regué, la regué. No, esa palabra de arrepentimiento en el original hace una referencia a decir, había un dolor en el corazón de Dios por haber puesto a Saúl, porque Saúl no hizo las cosas como debían de haberse hecho. Siguiente capítulo, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. No había pasado mucho tiempo. En el mismo momento que Saúl se equivocó, Dios puso a alguien más. Y Samuel le dice algo muy claro, alguien mejor que tú, alguien mejor que tú. El principio de sustitución es un principio de temor reverente a Dios y sucederá. Por eso el preámbulo que yo decía, no se trata de irnos a sentar. Dios nos ha dado dones y talentos, muchos dones y talentos, y los tenemos que desarrollar y los tenemos que llevar allá porque a mucho más, porque la Biblia dice que a uno le dio 5, a otro le dio 4 y a otro le dio 1. Diferentes dones y diferentes números de dones a cada uno. Y a cada uno le pidió cuentas y los multiplicaron. Y uno no hizo absolutamente nada. Pero la gran comisión sigue siendo la misma. Oye, yo ya desempeño y desarrollo mis dones y mis talentos. La gran comisión es la misma.
Oye, yo ejecuto esto en el ministerio. La gran comisión es la misma. Yo ya sirvo en la iglesia. La gran comisión es la misma. Hacer discípulos desde tu casa. El liderazgo que Dios te ha dado. Ante la necesidad del pueblo, cuando había necesidad en el pueblo, Dios levantaba un líder. Cuando había necesidad en el pueblo. Cuando los hombres clamaron porque el pueblo, porque la ciudad y el templo estaban destruidos, Dios levanta a Nehemías y viene y empieza a reedificar. Ante la necesidad del pueblo, Dios levanta a un hombre o a una mujer en este sentido. Ante el clamor profundo de la esclavitud del pueblo, Dios levantó un Moisés. Dios ha levantado a cada hombre y a cada mujer con un propósito en específico, la gran comisión. Podemos desempeñar nuestros dones, nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado, pero algo fundamental es que tenemos que hacer la gran comisión. No solo se queda, imagínense qué limitado sería el evangelio si solo yo me dedicara a ese ministerio que Dios me ha dado y solo me enfocara en ese ministerio. Por ejemplo, que Dios me dijera, yo te he dado el ministerio de predicar y eres un predicador. Ah, bueno, pues predico, expando la palabra, pero no estoy cumpliendo con una parte de la gran comisión, predicar el evangelio. Predico el evangelio. Ese es mi ministerio. Pero, dice, forma discípulos. ¿Cómo se forman discípulos? Justo, justo como lo hizo él. Eliges un grupo, eliges hombres, mujeres, eliges un grupo, uno, dos, los que Dios te vaya añadiendo, y entonces empiezas a predicarles y empiezas a enseñarles cómo se camina. El ejemplo, todas las características que hemos visto del líder, cómo caminar, cómo avanzar, estar al pendiente, estar ante sus necesidades y formar discípulos de Dios. Y sigo ejecutando mi ministerio. Yo sigo ejecutando mi ministerio porque eso es algo que Dios me regaló a mí. Yo tengo el privilegio de poder servirle a Dios en esa área, pero sigo trabajando en la gran comisión, porque el principio de sustitución es real. ¿Qué terror sería? ¿Qué terror sería que Dios nos diga, me he conseguido uno mejor que tú? He encontrado uno mejor que tú para hacer esto que yo había determinado para ti, pero he encontrado uno mejor que tú. Y ahora sí, vemos el capítulo 17 y vemos la capacidad y vemos lo que Dios le dio a un hombre. Dice la Biblia, los filisteos capítulo 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte, perdón, sobre un monte a un lado. Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos, como dos montañas y un valle en el centro. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina, perdón, de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dijo a voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Pregunta, ¿cuánto tiempo les estuvo gritando este paladín al pueblo de Israel?
¿Cuánto tiempo estuvo gritándoles? En la lectura lo dice. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Cuánto tiempo estuvo gritándoles enfrente? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, dice la Biblia que fueron 40 días. 40 días estuvo el filisteo gigantón gritándole a Israel, son unos cobardes. Ante una situación crítica de una necesidad profunda, Dios levantará un líder. El líder que Dios había seleccionado y había elegido por rey, porque era el rey en ese tiempo, estaba escondido. Por 40 días estuvo escondido, tronándose los dedos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a hacerle frente? Ni yo. Estaba pasando por un tiempo de tribulación, el rey estaba siendo atormentado, ya venía sobre él un espíritu y se volvía loco. Estaba mal. Israel en ese tiempo no tenía un líder, estaba mal la cabeza y todo el ejército abajo estaba, pero todos paniqueados, ni para dónde moverse porque durante 40 días, imagínense, cuando yo leo este capítulo, yo digo, yo vivo en un segundo piso, en unos edificios, y yo me imagino ver un tipo gigantón aquí afuera gritándome por 40 días, cobarde, cobarde, tú y toda tu familia, nomás deja que salgan tantito y mira, me los voy a tronar, cobarde. Y así les gritaba, este tipo les gritaba así, son unos cobardes. De repente, en nuestras familias puede haber un gigante afuera gritando, cobardes, cobardes, aquí estoy. Si ustedes me derrotan a mí, yo les voy a servir, pero si yo los derroto, mira, y nosotros recluidos allá dentro de la casa, así todos temerosos, todos temblorosos, ¿quién vendrá? ¿Quién? Ante una situación de necesidad, Dios va a levantar un hombre. La pregunta que me hace meditar mucho: ¿qué tipo de líder está pidiendo nuestra familia? ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer, qué tipo de persona está en nuestra familia gritándole a Dios? Necesito este tipo de hombre, necesito este tipo de mujer, alguien que tome la cabeza del hogar y de repente el hogar puede estar yendo pum, 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 por todos lados. Por eso algo que yo les decía en su principio, en esta materia, es que esta materia es 100% práctica, 100% práctica. De nada serviría hacer un examen a medio parcial de 30, 40, 20 preguntas y entonces decir, ah, ya pasé el liderazgo, mira qué chido, pero con la misma situación. Por eso la facultad teológica es formativa de hombres y mujeres de reino, de un cambio radical, de hombres y mujeres que se levanten y le crean a Dios y digan, vengo a estudiar tu palabra para ponerla en práctica, no para al final decir, mira, cursé teología. Hoy podría decir que soy teólogo. Y por supuesto que Dios lo va a hacer, pero va mucho más profundo. Vean a partir del versículo 22. Perdón, versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos y el ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras y las oyó David. Entonces, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor.
Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vean la actitud de este chavito. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud había sido despreciado. David constantemente era un hombre despreciado. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, añadió David, Jehová me ha librado de las garras de león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo, perdón. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Este tema después lo vamos a ver. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y sigue la historia, ¿no? La historia sigue y lo que conocemos al día de hoy. David se levanta a derrotar a este hombre. Y sucede lo siguiente. Mm, no, ya no. Hasta ahí lo vamos a dejar. David derrota a Goliat. David derriba a un gigante. David, un hombre con una convicción de que nadie podía venir a amenazar la casa de Dios. Nadie podía venir a amenazar al ejército del Dios viviente. David algo que hizo fue influyó, porque los versículos más adelante dicen que el pueblo cantaba. David Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Eso provocó en el corazón de Saúl envidia, pero desde ahí se empezaba a denotar ya lo que Dios había elegido en la vida de David. Ante una necesidad crítica, imagínense 40 días estar ahí escuchando al tipo, cobardes, 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 y nadie hacer nada. Ubiquemos muy bien cuál es la situación crítica que puede estar en nuestro entorno y es momento de poner manos a la obra. ¿Algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Algo que queramos mencionar? Creo que mi hermano Salo, ¿ibas a comentar algo? ¿Levantaste la mano por ahí en la lectura? Sí, maestro,
Usted lo comentaba hace un momentito, la importancia de tener buenos líderes en el reino, pero una de las cosas que me apasionó cuando estaba yo estudiando la parte de la historia de, de David y Goliat, es una historia que nos cuentan desde chiquitos, una historia que a veces no la sabemos hasta de memoria, si usted quiere, pero algo que me pareció muy importante destacar es que David recibió una instrucción en lo particular para poder ser un líder en lo general. Y a veces nosotros queremos empezar al revés. Queremos ser líderes en lo general y en lo particular nos cuesta un poquito de trabajo. Una vez le comentaba, y lo pongo como ejemplo en confianza con todos ustedes, le preguntaban a mi esposa, le decían, hermana, su esposo es muy alegre, ¿qué se me hace que se la pasa usted riendo todo el día? Y mi esposa se empezó a reír conmigo porque ella realmente me conoce, pues que sí soy chistoso, pero tengo mi carácter en lo particular, o sea, entonces si ustedes quieren conocer a Salomón, no me pregunten a mí, pregúntenle a mi esposa, ¿no? Entonces, algo que me pareció muy importante es que cuando él menciona, porque cuando le están preguntando, cuando lo están menospreciando, le dicen, chamaco, tú quítate de aquí, ¿qué estás haciendo prácticamente aquí? Este, pues el rey en su desesperación, pues le empieza a hacer preguntas como para ver cuántos rounds le va a aguantar a Goliat. Y entonces cuando David le responde y dice, es que yo he rescatado a las ovejas de un lobo, de un león, y se las he quitado, y me he enfrentado contra esos animales que son dos, tres veces más que él. Eso me Wow. enseña que él tuvo una enseñanza en lo particular, en lo secreto, que tuvo una instrucción, porque también Dios nos ha mandado a ser líderes, pero a veces queremos ser líderes de la noche a la mañana. Y es bien complicado, o sea, para ser un buen líder debemos de aprender a veces en lo particular, en lo secreto, en lo, como dice una parte de la Biblia en otra historia, en ese silbido apacible, debemos de aprender a ser líderes para cuando tengamos que agarrar nuestras 5 piedras, que me imagino a cómo va a ahondar usted en ese tema, estemos preparados, porque a mí me dan ahorita unas 5 piedras y una onda, la verdad es que no voy a tener ni la menor idea de cómo se utilice, ¿no? Entonces, cuando Dios te llama a ser líder, te va a capacitar para que estés listo para cuando tengas que agarrar tus 5 piedras y tu onda. Muy bien, muy bien. Excelente aportación, mi hermano Salo. Muchas gracias. Excelente aportación, por supuesto. Él tuvo una preparación, y justo así se llama, preparación, para poder actuar, para poder desempeñarse en el momento más difícil. Para él, un Goliat, cuando se había enfrentado a un león, pues Nada. era nada. Sabía atenderlo. Y eso justamente es algo al que Dios nos ha llamado, como decía mi hermano Salo, atender, porque eso yo me refería. Si yo sé atender, más adelante lo vamos a ver como lo mencionaba Salo, pero la misma forma en la que yo atienda o mi familia me ve atender el problema del Goliat, serán exactamente la misma forma en la que ellos van a atender sus Goliat el día de mañana. Si mi familia ve que yo, ante el Goliat que está allá afuera, soy el primero en meterme abajo de la cama, cuando mi familia se enfrenta a un Goliat, será exactamente la misma forma. El líder influye. Por eso algo que mencionaba muy claro mi hermano Salo. Muchas gracias por la aportación, excelente aportación. ¿Alguien más? ¿Todo claro? ¿No? Perfecto. Por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por lo bueno que tú eres, por el amor tan particular que tienes por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque dice tu palabra que tú mostraste tu inmenso amor por nosotros cuando tú te enfrentaste a la cruz, Señor. Cuando tú, Señor, viste ese gigante delante, Señor, y tú le decías al Padre, Señor, tal vez, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fuiste y atacaste ese gigante, Señor, poniéndonos la forma correcta en la que nosotros tenemos que atacar esos gigantes. Por favor, te pido que tu palabra quede sellada en nuestro corazón, Señor, y nosotros caminemos exactamente como tú lo hiciste en la tierra.
Bendice la vida de mis hermanos, guárdalos y dales la dirección que ellos necesitan en todo, Señor, en todas las áreas de su vida. Te entregamos esta clase, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Bonita semana. Cuídense mucho, por favor. Chao, chao. Gracias. Gracias a Dios. Bye.